Hola a todos, mi nombre es Emanuel y les quería compartir una columna de opinión que tuve que hacer para la universidad y para el diario El Espectador. Ah, mentiras, solamente para la universidad. El título de la columna es Hablemos de paro. ¿Cómo podríamos decir que el paro nacional ha sido bueno o malo? ¿Qué nos hace pensar que solo existe lo bueno y lo malo? Incluso a veces me pregunto, ¿no pueden estas verdades ser relativas? Quizás es hora de pensar que lo que podríamos considerar como la verdad absoluta no siempre lo es. Bueno, hablando en un contexto de problemáticas sociales. Ya en ciencias exactas quizás es diferente. De acuerdo a Aristóteles, el ser humano es un animal político que vive y se desarrolla en una comunidad a través de hábitos que lo hacen virtuoso día a día. Dentro de la cosmovisión política siempre ha estado claro que existe un Estado que idealmente funciona como un ente social o comunitario en pro de mejorar y ofrecer una mejor calidad de vida para todos sus integrantes. Un ejemplo claro es la Colombia de hoy, una comunidad llena de ideas y de fuerza, una comunidad con sueños y metas, una comunidad que se levanta todos los días con las pocas oportunidades que se generan en el país y no apta para las pocas oportunidades que hay, una comunidad que ha estudiado y luchado y ha logrado seguir construyendo un camino, una comunidad con acciones violentas, una comunidad que roba y se calla, una comunidad que prefiere el bien personal sobre el bien general, una comunidad que como todas presenta fallas en todos los campos y de todas las formas posibles. Partiendo de esto me permito contarles algunas historias brevemente que he escuchado. Yuri es una trabajadora joven de una tienda de café en la ciudad que perdió su trabajo a falta de materia prima. Marcos es un trabajador que ha tenido que caminar por horas durante muchos días para llegar a su trabajo y viceversa. Gabriela es una profesional en relaciones exteriores que en su empresa ha visto triplicada su carga laboral hasta 3 veces más de lo normal a causa de los bloqueos en el puerto. Juan no tenía dinero para pagar el semestre de la universidad, pero gracias a la matrícula cero espera poder inscribir, espera poder inscribir todas sus materias para el siguiente semestre. La familia de Andrés se siente muy bien porque la reforma tributaria fue archivada y están a la espera de conocer la nueva propuesta del gobierno, pues el papá de Andrés no podía pagar el nuevo precio de la canasta familiar. Isabel el miércoles salió a un plantón en donde pudo almorzar gratis gracias a la olla comunitaria en donde pudo hablar, escuchar y no tuvo que pasar el día sin comer. Incluso conoció otros como ella que querían hacer parte de las manifestaciones y vio a un pueblo muy diverso unido con un mismo fin, lograr un cambio. Camilo salió de su turno del hospital de la noche en donde vio como la señora María y el joven Andrés perdieron la vida a causa de la pandemia, que se ha visto en su mayor pico y esto en cierta forma a causa de las manifestaciones, o bueno, de la irresponsabilidad de las personas que participan en estas sin el autocuidado. Estas y muchas más historias esperan ser contadas en las diferentes realidades que viven las personas a diario en Colombia. Me remonto nuevamente a la pregunta inicial. ¿Podríamos en nuestra limitada visión tomar partido y creer que ha sido bueno o malo? ¿Creemos tener la razón absoluta? Lo pregunto porque diariamente escucho personas hablando del paro desde una posición negativa o positiva muy firme. Muchos hablan de equilibrios o desfases, vándalos, desadaptados. Muchos hablan de resistencia y lucha. Una lucha que no creo que muchos comprendamos bien. Una lucha que quizás hemos vivido de una forma diferente. Podríamos decidir mirar el paro como una acción colectiva que ha sido negativa y que ha afectado a muchos, pero como en el mito de la caverna de Platón, quizás las cosas que vemos y creemos que son reales simplemente son un vago reflejo de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Quizás es hora de empezar a pensar más allá de la situación que vivimos actualmente y empecemos a fijar nuestra mirada en lo que viene. Esta columna no está escrita para que usted apoye o no apoye el paro nacional. Esta columna está diseñada para proponerle avanzar al país, para que podamos salir de esa caverna dándonos la oportunidad de pensar, ser críticos y no censurar nuestra mente de la libertad que tenemos para apoyar y creer en algo. Los animo a que seamos abiertos al cambio y a la diversidad. El significado de la palabra vándalos, según la Real Academia de la Lengua Española, es dicho de una persona que comete acciones propias de gente salvaje y destructiva. Esto lo comparto con el fin de que seamos sabios a la hora de usar estos calificativos y conozcamos su significado. Nuestras palabras pueden ser desiertos en donde las personas perecen o ríos que fluyen y dejan fluir a otros. Finalmente, les comparto algunas ideas, preguntas y cuestionamientos que me hago frente a la situación actual. La invitación es a no llamar error a unas acciones y delito a otras. No hagamos justificación de unas acciones e ignoremos otras conscientemente. Realicemos consideraciones de acuerdo a lo que hemos podido estudiar y conocer, sin desmeritar obviamente nuestra cosmovisión de lo que conocemos ligeramente. Quizás nuestras libertades y derechos no son absolutos. Los bloqueos no pueden destruir escenarios de diálogo y convivencia inexistentes o insuficientes que según el gobierno y los que no apoyan el paro sí se han dado. Existen causas sociales legítimas, pero también existe un componente importante de disgusto en la población. Nos invito a preguntarnos, ¿resentimientos
social o frustración social? ¿Será que esto es un resultado histórico? Muchos se preguntan, infiltrados o corrientes políticas que adoctrinan. Quizás mi respuesta sería, nadie sabe a ciencia cierta. Es importante reconocer que la desigualdad social no es lo mismo para todos. Existen actores que realizan acciones en nombre del paro que no tienen nada que ver con el paro. Eso lo sabemos, debemos reconocerlo y denunciarlo. La fuerza pública no debe estar dentro del Ministerio de Defensa, sino el Ministerio del Interior. Y para finalizar, la polarización se usa como un arma en contra de la población y la educación es la salida para la no estigmatización. Todos los puntos de vista son válidos. Lo que no es válido es querer escuchar para poder responder y no para poder entender. En ese momento deslegitimizamos todas las acciones. Dejemos de pensar en una juventud sin oídos para escuchar y sin educación para hablar y empecemos a ver el futuro, nuestro compromiso social.